Hemos estado monitoreando este tema. No hay que estar muy atento porque en realidad dice mucho acerca de cómo estamos viviendo, cómo enfrentamos incluso algunos desafíos que no dependen directamente de nosotros, claro, como por ejemplo el caso de la pandemia. O el bienestar emocional, claro, que se da en cada uno de nosotros. ¿Y por qué estamos tocando este tema nuevamente? Porque hoy se da a conocer un resultado de una encuesta realizada por la Universidad de los Andes a más de 1.200 adultos, que da una cifra, o da a conocer una cifra que podríamos decir impacta un poco. 4 de cada 10 chilenos dicen sentirse tristes la mayor parte del tiempo. Además, el 57% dice que está estresado, el 47,4% manifiesta que nunca o pocas veces disfruta su vida. O sea, esto claramente, según expertos, dicen que estaría relacionado con el reflejo de los eventos vividos en los últimos años, como bien tú decías, Álvaro, la pandemia. Y es por eso que nosotros ahora estamos en contacto con Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, universidad que realiza este estudio. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos viendo a Fabián a través de BioBio TV, pero no lo estamos escuchando muy bien en este momento. Ahora sí, Fabián. Ahora sí, perdón. ¿Cómo estás? María José, gracias. Bien, gracias Álvaro, María José, encantado, gracias por la invitación. Igualmente. Fabián, estamos hablando de este estudio de la Universidad de los Andes, que habla, como hacíamos un repaso de esto, de que 4 de cada 10 chilenos dicen sentirse tristes la mayor parte del tiempo. ¿A qué se debe esta situación según ustedes han podido estudiar, ustedes como expertos en la materia, usted como académico de la Facultad de Psicología, y cuánto afecta la pandemia en esto? María José, este es un estudio de bienestar emocional post-pandemia en los adultos de nuestro país, y la intención era un poco indagar o tal vez constatar inmediatamente después, en el año 2023, determinada la pandemia, cuál era el estado de distintas variables relacionadas con el bienestar emocional. Estrictamente no pudimos hacer una relación con cómo cada uno de los encuestados pudo vivir la pandemia, pero nos permite hacer una línea base para saber de aquí en adelante cómo poder comparar estos mismos indicadores. Lo que suponemos fuertemente es que las distintas experiencias que hubo a nivel nacional en toda la población del país afectaron efectivamente o eventualmente estos indicadores que han llamado bastante la atención porque son bien dramáticos. Los porcentajes que ustedes mostraban y que destacaban son realmente algo también que a nosotros nos llamó la atención cuando vimos los resultados. Sí, ¿hay algún grupo de edad particularmente afectado con mayor severidad? Álvaro, es importante con esa pregunta contar un poco de algunas características del estudio. Este es un estudio que se hizo a nivel nacional y que tenía una particularidad, y es que la muestra estuvo ponderada por distintas características, entre ellas los tramos de edad. Eso nos permitía hacer esta comparación que tú te interesa hacer. Y lo que vimos es que no hay diferencias, y eso podría ser algo importante de interpretar, porque lo que vemos es que estos porcentajes se repiten de forma similar en las distintas edades. Así que no hay como un foco específico en alguna edad que podría tener algún grado más marcado de gravedad en alguna de estos porcentajes. Probablemente la diferencia se da probablemente en el grado de preocupación, porque tienen menos herramientas, probablemente los niños, niñas y adolescentes. Seguramente uno tiende a hacer más foco ahí, pero tú dices que por parejo afecta a todos los tramos de edad por igual, ¿no? Sí, recordar que la muestra es de adultos, mayores de 18 años. De ahí tuvimos encuestados hasta sobre los 55 años, tercera edad. Hay otra parte de la encuesta, eso es interesante, Álvaro, donde nosotros le preguntamos a los adultos por cómo ellos veían a los niños, ¿sí? Y eso también se ha dado a conocer en otros momentos a través de la prensa. Pero los porcentajes que ustedes estaban mencionando son como los mismos adultos reportan su nivel de tristeza, de estrés. Los equipos de prensa 100% desplegados con las informaciones del momento, pero ahora volvemos a hablar de lo que es el bienestar emocional de las personas. Hacíamos alusión a lo que era esta especie de que no había una relación entre distintos grupos etarios y lo que tenía que ver con la sensación de tristeza o lo que da cuenta esta encuesta que realiza la Universidad de los Andes. Pero quiero hacer hincapié en el disfrute de la vida, que es otro de los factores que ustedes ponen sobre la mesa. También es un indicador importante que hay que analizarlo en conjunto con el resto, ¿sí? Vemos que aquí hay una combinación de índices que van mostrando que alrededor de la mitad de nuestra población adulta está experimentando un nivel de
como dices tú, de anedonia, de poco disfrute de la vida, acompañado de tristeza y de alto estrés, que yo creo que es bastante preocupante. Lo podemos comprender a partir de los eventos de la pandemia y también desde el estallido social, que ha implicado un incremento importante de la incertidumbre en los estilos de vida, en las rutinas diarias, y a partir de eso vemos que ciertamente esto puede ser perfectamente una meta para poder prevenir futuros aumentos en estos mismos indicadores que ya son preocupantes. Sí, Fabián, perdón, esto está directamente, los resultados en esta materia están directamente vinculados a la pandemia o hay otros factores que el estudio considera y que alcanza a consignar. Como te decía anteriormente, Álvaro, nosotros quisimos hacer como un punto inicial de medición para empezar a comparar de aquí en adelante, ¿sí? Y ese punto es el punto inmediato de que este año 2023 era el año que esperábamos que todo se normalizara, ¿sí? En términos de que los colegios volvieron a clases presenciales, los trabajos han estado normalizándose con el teletrabajo, etcétera. Y a partir de eso empezar a hacer un seguimiento. Estrictamente, eso te quería también precisar, porque la pregunta es bien precisa, Álvaro. No hicimos un análisis específico de cuál fue el impacto específico para cada persona de los distintos eventos de la pandemia. Por ejemplo, por decir, si vivía en una comuna donde hubo más o menos cuarentena, por ejemplo, hacer esa relación entre ese dato y los datos de nuestra encuesta. Lo importante de esta encuesta es que nos permite en esta línea de base poder despejar algunas preguntas que la literatura, la investigación indica, por ejemplo, a ver si hay diferencias por género, por ejemplo, que no las encontramos nosotros. Realmente se reporta de que las mujeres experimentan mayor estrés o son más proclives a tener este síntoma de tristeza. Nosotros no lo encontramos. A nivel nacional vemos que independientemente del género, como te decía, de la edad, también de la zona geográfica, en todo el país estamos observando similares niveles, pero sí hay una diferencia importante por grupo socioeconómico. Y eso es algo también que nos lleva como a pensar de que hay los sectores más vulnerables, menos favorecidos, son precisamente los que sufren más de estos indicadores. Hay indicadores que aumentan bastante y las diferencias son bien significativas en ese sentido. Doctor, uno de nuestros auditores nos pregunta si es que hay algún estudio previo realizado para saber si realmente ha existido un alza en estos indicadores, si ha mantenido algún retroceso. Ustedes, me imagino que realizan diversos estudios y diversas encuestas. Respecto a estos indicadores como tal del bienestar emocional, ¿se ha visto, hay estudios previos y cuál es el comportamiento que han mostrado los antecedentes? Sí, agradezco la pregunta porque hay que moderar las expectativas respecto a esta área de investigación en nuestro país. Modestamente podemos decir, no hay mucha investigación específicamente en estos indicadores. Hay estudios de salud mental que ocupan otros marcos de análisis y también hay indicadores más amplios que se han llevado a cabo también con muestras a nivel nacional, como lo hicimos en esta encuesta. Sin embargo, estas preguntas específicas, nosotros más bien nos inspiramos mucho en estudios internacionales, porque pensamos de que nosotros no hemos encontrado investigación a nivel nacional que nos permita hacer un seguimiento estricto, y también por eso aprovechamos también las comparaciones con otros países, que eso nos permite también saber si este punto inicial de comparación también es un punto que de algún modo nos permite sacar interpretaciones de cómo estamos con respecto a países que sean similares a nuestro. ¿Y cómo estamos respecto a eso mismo? Bueno, ahí también hay aspectos bien preocupantes, porque para ir directo al grano, nosotros ocupamos un estudio de España que nos sirvió de mucha inspiración y encontramos precisamente en este porcentaje sobre la tristeza de que es muy raro encontrar, desde que se ha medido esto también en Europa, un porcentaje mayor al 20-25%, ¿sí? Hay estudios específicos donde se midió la tristeza, así como la medimos nosotros, en los peores momentos de confinamiento en España durante la pandemia, también en Uruguay, y en promedio hicimos un cálculo también que puede también ser bastante rudo, pero nos sirvió a nosotros para comparar, y es lo que les decía, no encontramos que haya en estudios que superen un 20-25%, y nosotros tenemos un 43% de nuestra población adulta que dice que se siente triste la mayor parte del tiempo, siempre o casi siempre. Así que desde ese punto de vista es como específicamente preocupante ese solo indicador. Perfecto. Conversamos entonces con Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Gracias, Fabián, por este contacto con Expreso Bio Bio. A ustedes, encantado. Gracias, Álvaro, María. Un abrazo, gracias, Fabián.